Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Quería compartirte el devocional de este día y bueno, hoy costó un poquito más arrancar porque se terminó tarde con el cumpleaños, el festejo y bueno, y después me hicieron bañar de vuelta porque me llenaron de harina, huevo y todas esas cosas al momento, un ratito antes de la torta. Pero bueno, son cosas que pasan y bueno, creo que todo lo que uno siembra vuelve y hay que aguantársela. Quería compartirte el número 26, el versículo 63, después del censo. Dice, estos son los contados por Moisés, el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y lo primero que resaltaba en este texto es que no tengamos temor a ser diferentes. Porque el ser diferente es lo que te va a dar la victoria y la bendición de parte de Dios, porque no todos toman decisiones por Dios. No todos hacen lo que Dios ordena, lo que Dios le manda o lo que Dios le marca. Muchos hacen lo que le parece o lo que la corriente sigue. Es decir, siguen a la mayoría, siguen a las multitudes, pero cuando Dios marca algo para ser diferente, deciden no hacerlo por no quedar mal, por ser desaprobados por los demás. Y en este caso Josué y Caleb marcaron la diferencia, fueron los únicos que cruzaron el desierto, que salieron de ese lugar y entraron a la promesa. Los demás no entró ninguno porque Dios así lo había dicho, por causa de la murmuración, por causa del pecado, por causa de todo lo incorrecto que hicieron. Pero estos dos hombres pudieron alcanzar y pudieron lograr por el simple hecho de que fueron diferentes. Porque cuando todos vieron lo negativo, cuando todos vieron lo malo, cuando todos vieron que no se iba a poder, que era difícil, que era complicado, ellos vieron la promesa. Porque ellos dicen, si a Dios le place, si Dios quiere, si Dios tiene misericordia, si Dios nos ayuda, lo vamos a lograr. O sea, si Dios está con nosotros, si a Dios le parece bien, Él nos va a entregar la tierra. Porque por más difícil que parezca, pero si Dios te lo entrega, vas a tener victoria. Y muchas veces nos pasa que tenemos fracasos en lugares donde quizás no pensamos tener fracasos. Donde parece que está todo fácil, que está todo bien, pero ¿por qué? Porque nuestra confianza deja de estar en Dios para estar en nosotros, en lo que podemos hacer, en lo que podemos lograr. Y el pueblo tenía algo que medía mucho lo que ellos podían hacer. Medían lo que ellos podían alcanzar. Por eso ellos cuando se ven insignificantes, no se ven como Dios los ve. Pero acá vemos en el cumplimiento de la palabra, después de este censo, que dice, ninguno de los que se censó, ninguno de los que se controló, entró en la tierra prometida. Ninguno entró en la promesa porque había una palabra de Dios en contra de cada uno de ellos por las malas decisiones que habían tomado. Pero hubo dos que fueron diferentes. Es más, ni siquiera Moisés entró en la promesa. Él simplemente fue el camino. Pero él no entra en la promesa. Pero estos dos hombres sí, porque no tuvieron temor y no tuvieron miedo a ser diferentes. Ser diferente te va a costar que vas a ser juzgado, vas a ser señalado, vas a ser cuestionado, criticado. Pero vas a lograr cosas que otros no logran. Vas a alcanzar en lugares donde otros no llegan. Porque Dios está buscando que nosotros seamos diferentes obedeciéndolo a Él, siguiéndolo a Él, haciendo caso o obediencia a aquello que Él nos marca, a aquello que Él establece para nuestras vidas. Estos dos varones tuvieron fe y dice la Biblia que tuvieron un espíritu diferente. Nosotros tenemos que evaluarnos y decir, ¿mi espíritu es igual al de los demás? ¿Mi vida es igual a la de los demás? ¿O marcamos la diferencia? Y con Dios siempre tenemos que marcar la diferencia. Con Dios no podemos ser uno más del montón. Siempre lo dije y siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, que nosotros tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. No podemos pasar como si no pasó nada. O ser uno más. La diferencia tiene que estar marcada y tiene que ser notoria porque está Dios en nosotros. Así como Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel en su tiempo, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, eran 10 veces mejor. No es que uno se cree superior, pero el Espíritu de Dios te pone en gracia, el Espíritu de Dios te da victoria, te ayuda, te guía, te direcciona. Entonces no podemos estar tranquilos siendo uno más cuando Dios no te llamó para eso. Porque cuando uno comienza a destacar, cuando uno comienza a sobresalir, no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios y para darle a conocer a los demás que Dios es real. Porque cuando Dios te pone en lugar de honra, en lugar de privilegio, vos podés bendecir a muchos. Vos podés marcar la diferencia en la vida de muchas personas y podés ser de buena influencia. Y cuanto más si esa persona está en Dios, que podemos llevar a la gente a que puedan conocer a aquel que nos salvó, a aquel que nos perdonó, a aquel que nos restauró, el que cambió nuestra historia. Que Dios te bendiga mucho y no tengas miedo a ser diferente, porque ser diferente va a hacer que logres cosas que otros no logran.